Bien, buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo debate de la NAU de la Igualdad. Lleva por título Lenguaje igualitario y no sexista, avances y resistencias. Es un debate que queremos que aborde, entre otras cuestiones, si las mujeres tenemos derecho a ser nombradas explícitamente, nos basta con estar incluidas en el genérico, en el famoso genérico masculino. Un genérico que además socialmente, no solo en lenguaje, sino socialmente siempre nos excluyó. El derecho a la educación, el derecho al voto, del derecho de decisión, de representación, la herencia, etcétera. Y ahora descubrimos que es que nos incluía. Yo personalmente considero que el lenguaje además es no solo transmisor de pensamientos, sino que también lo construye. Yo creo que si decimos rector o presidente, no creo que pueda haber una percepción social equivalente a que esos cargos los ocupen mujeres, que están ocultadas en ese lenguaje, que hombres explícitamente nombrados. Y para mí también resulta evidente que las mujeres nunca tuvimos la oportunidad de votar el masculino como genérico. Somos la mitad de la humanidad y muchas nos preguntamos por qué cuesta tanto reconocer y respetar el derecho a ser nombradas de manera explícita. ¿O es que acaso está la economía del lenguaje por encima de su riqueza? Siempre me lo he preguntado. Cuando hablan de economía del lenguaje, y yo siempre había oído hablar de que una lengua era mejor cuanto más rica y más potente era, ¿no? Ahora nos encontramos con que cuando se trata de nombrar a las mujeres hay que ser económico. Para debatir este apasionante y siempre controvertido tema, contamos con dos ponentes de renombrado prestigio, Mercedes Bengoechea y Mercedes Quilis, y actuará como moderadora Magda Ruiz Bros, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y que ejerce su labor profesional como periodista en nuestra institución desde 1999. Adelante, Magda. Muchas gracias, Amparo. Quería agradecer a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia a invitarme a moderar un debate que me parece clave: el lenguaje igualitario, los avances y resistencias. Para muchas personas, para muchos personajes públicos, el simple hecho de plantear la necesidad de debatir sobre el lenguaje igualitario provoca indigestión. Es un tema que enciende los debates generando tanto rechazo como adhesión. Pero en mi particular opinión, y por situar el debate, hablar del lenguaje igualitario, como hablar de feminismo, no es una etiqueta. Estamos hablando de trasladar el principio de igualdad entre hombres y mujeres también al lenguaje. Y nadie puede negar que la lengua es un sistema vivo, creado por la sociedad de la que forma parte. En este sentido, una sociedad machista y patriarcal construye igualmente un lenguaje machista y patriarcal. Por eso, ahora deberíamos felicitarnos porque el lenguaje avance, porque eso significa que la sociedad se transforma y está siendo más inclusiva también en la forma de expresarse y de relacionarse. A día de hoy, la utilización del hombre como genérico nos resulta ridículo. Esto es una conquista del lenguaje igualitario, de ese principio de igualdad que persigue el feminismo. Pero cuando hablamos de lenguaje igualitario hay temas controvertidos, mucho, como las resistencias que provocan los desdoblamientos, el uso de niños y niñas, por ejemplo. Pues bien, siempre hay soluciones intermedias para las que solo se precisa o se necesita cierta dosis de sentido común, con la búsqueda de nombres colectivos, la infancia, para dicho caso, y por seguir con el ejemplo. Ante todo, y para concluir, cuando hablamos de lenguaje igualitario, estamos poniendo sencillamente sobre la mesa que el sexismo también se refleja en el lenguaje y que deberíamos salvaguardar la igualdad sin perder por ello la riqueza y la claridad de las lenguas que tanto amamos. Para hablarnos de este tema, tenemos esta tarde el privilegio de contar con la presencia de Mercedes Bengoechea y Mercedes Quilis. Bienvenidas. Hola. Mercedes Bengoechea, bienvenidas. Mercedes Bengoechea es sociolingüista, catedrática de Filología Inglesa y es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Ha formado parte de la Comisión Asesora del Lenguaje del Instituto de la Mujer, del Comité de Radio-Televisión Española, que elaboró un código de autorregulación para la programación infantil, y de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia.
En 2007 coordinó la comisión que elaboró el primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Ha sido profesora invitada en diversas universidades como la Manchester, Lancaster y Liverpool, en la que fue nombrada Honorary Research Fellow. Mercedes Quilis es profesora titular española del Departamento de Filología de la Universidad de Valencia, muchos la conocéis, sois alumnos y alumnas suyos, donde ejerce la docencia desde hace más de 30 años. Es autora, junto a Marta Albelda y María Josep Cuenca, de las guías de uso para un lenguaje igualitario de la Universidad de Valencia, además de redactar conjuntamente otras guías y publicaciones en este ámbito para distintas instituciones públicas y administraciones, como la Guía de Comunicación No Sexista del Instituto Cervantes. Su investigación está centrada en la historia de la lengua española y en la historiografía lingüística del español, donde recientemente, además, ha descubierto para la historia de las mujeres lingüistas a Luisa Lacal, la primera lexicógrafa española. No me extiendo más, estamos expectantes por escucharos, así que Mercedes Bengoechea tiene la palabra. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Hoy es un placer y es un honor y solamente lloro por no haber podido ir presencialmente a Valencia, que es una ciudad que adoro, en la que tengo tantos amigos y amigas y que siempre me alegra esa luz, esa maravilla de ciudad tan viva. Bueno, pues desde Madrid, que además hoy hace un día triste, lluvioso, aún me da más pena no estar ahí. Me han dicho que procure no hablar demasiado, que me centre, que hable como mucho 20 minutos, tengo tantísimas cosas que decir. Me voy a centrar exclusivamente en el masculino genérico, puesto que es el centro del debate, puesto que es el núcleo del debate, la resistencia están ahí. Otros rasgos que podemos llamar sexistas, la sociedad los reconoce rápidamente. Hemos aprendido, como decían en la introducción, como decía Amparo, hemos aprendido a reconocer los rasgos sexistas, hemos ido avanzando mucho como sociedad, pero el masculino genérico es esa resistencia enorme. Entonces, voy a empezar por recordar, dejadme por favor que recuerde que el masculino genérico es un problema, porque se nos olvida, se habla de economía lingüística, se habla de estética sin acordarnos que la estética es socioética, es decir, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la posición, tiene que ver con el hábito. Cuando decimos una cosa normalmente no suena perfecto, es solamente cuando las primeras veces que dices una cosa cuando te suena mal, etc. Pero me voy a centrar en el problema fundamental donde las mujeres estamos, y la investigación desde la lingüística es clara. Lo que olvida la Real y sobre todo lo que olvida la Real Academia. Parece que no son capaces de leer toda la investigación que existe sobre el masculino genérico. Se limitan a hablar del sistema abstracto de la lengua y decir que es económico. Indudablemente es más económico decir los niños que los niños y las niñas, pero es que la economía no es la única razón por la que usamos la lengua. Hay muchas otras razones. Y fundamentalmente yo me quiero centrar en la interpretación del masculino genérico. La Real Academia nos dice que cuando decimos los niños, los periodistas, los alumnos, los estudiantes, los profesores, esos masculinos abarcan por igual a hombres y mujeres y que no hay ninguna fisura en la interpretación. Están ahí y que todo el mundo entiende sin ningún problema que están hablando de hombres y mujeres. Y eso simplemente no es lo que nos dice la investigación. Voy a intentar ser lo menos técnica, usar los menos tecnicismos posibles de la lingüística para explicaros que no es así. El gran problema del masculino genérico es que, aunque es cierto que muchas veces se interpreta como genérico, no podemos olvidar que estamos en los textos y montones de veces estamos un texto en masculino y nos vemos. Las mujeres lo leemos y nos sentimos integradas en el texto. Luego, es verdad que muchas veces acaba representándonos a las mujeres, pero no sin fisuras, como dice la Real Academia. De hecho, las investigaciones sobre cómo se interpreta de verdad el masculino genérico, no como creemos que se interpreta, sino cómo se interpreta, es decir, cómo nos dicen los análisis, las investigaciones
los estudios hechos de la psicolingüística, desde la psicología social y desde muchos ámbitos de la lingüística y de la sociolingüística, desde los años 80 nos vienen diciendo que el masculino no se interpreta como genérico. Estas investigaciones se han hecho para muchas lenguas de género, no solo para el castellano, no solo para el catalán, no solo para el gallego, no solo para el portugués, italiano, francés, alemán, inglés también, con el pronombre he, she, que son los pronombres de género, los residuos que les queda del género gramatical, pero también en hebreo, en otras lenguas que tienen género gramatical. Y sistemáticamente nos dice lo mismo. El masculino no se interpreta como genérico. En los años 80 íbamos a los colegios y les decíamos a la gente, les decíamos a los niños y niñas, a ver, dibujad la frase, los romanos vivían en villas. Dibujad romanitos y nunca romanitas, o raramente romanitas. Es decir, los romanos despertaban en su mente una imagen de varón y dibujaban al varón. Pero es que esta investigación que se sigue, hace poco me llegó, del año pasado me parece, me llegó una investigación muy parecida en un instituto de la Comunidad Valenciana. ¿Alguien ha dicho algo en el...? Hola, Antonio. Bueno, es que los chats, mientras que estás hablando, distraen muchísimo, con que, por favor, si no es algo que tengamos que evitarlos, por favor, porque es que si no, yo por lo menos me distraigo muchísimo. Tened en cuenta que estoy hablando ante un ordenador, ante una pantalla en negro. Bueno, pues sigo. No os preocupéis que después habrá un turno de preguntas. No os preocupéis que después habrá un turno de preguntas y recopilamos las cuestiones que aparecen en el chat para no interrumpir a la ponente. Bien, muchas gracias. Estaba diciendo que estas investigaciones sobre qué ve la gente cuando se usa el masculino genérico se han seguido repitiendo en muchísimas lenguas. Una de ellas, una muy famosa, es en Alemania. Para alemán se preguntó ¿cuál es tu músico favorito? Y sistemáticamente mencionan a un varón y no a una mujer. Da el nombre de 3 políticos que conozcas y sistemáticamente hablan de 3 políticos y no de 3 políticas, ni siquiera en la época de Merkel. Y da el nombre de 3 presentadores de televisión. ¿Qué te suena el nombre de 3 presentadores de televisión? Esta encuesta, que es este tipo de investigaciones que son muy fáciles de replicar, tienen un problema. Y es muy, muy visual y además que es sistemático en casi todas las investigaciones que se hacen para lenguas diversas. Y es el 90% de los varones, ante estas frases, solo ven varones. Es decir, cuando nos dicen, es que el masculino se interpreta sin fisuras, no es verdad. Las mujeres acabamos sabiendo que estamos en el masculino. El gran problema es que los hombres no. El gran problema es que nos salen todas las lenguas, que el masculino genérico, los hombres solo ven varones. Sobre todo hay que decir, no solo, pero principalmente ven varones. Y sobre todo, esto se produce con los hombres jóvenes. Es decir, el 90% de los hombres jóvenes, ante estas frases, van a dar nombres de varón porque de verdad el masculino no es capaz de producirles imágenes de mujer en su mente. El último trabajo es de una mujer que se llama Lorena Caro, en su tesis de fin de máster, que replicó una vez más este tipo de investigaciones, yendo a 250 chicos y chicas de un colegio de una zona rica de Madrid y a 250 chicos y chicas de un instituto de una zona obrera de Madrid. Y les hizo lo mismo, dibujar los buenos cocineros, la frase, los buenos cocineros llevan gorro. Y le volvió a salir lo mismo. Y casi el 90% de los chicos solo fueron capaces de dibujar chicos, porque solo ven chicos en el masculino. Otro ejemplo, un profesor de la facultad, pero no de las mujeres. Las mujeres sí. La mayoría dibujó solo chicos, pero un 40% de mujeres fueron capaces de dibujar hombres y mujeres. Es decir, el masculino genérico, acabamos las mujeres después del largo proceso de socialización, acabamos viendo a mujeres, acabamos viéndonos en el masculino. ¿Qué remedio? Si cada vez que abres el ordenador y te dice el usuario, apagases diciendo no va conmigo, estaríamos simplemente fuera de la vida. Es que hemos acabado después de un largo proceso de aprendizaje, al que luego me referiré. Porque ese largo proceso de aprendizaje tiene efecto en nuestras vidas. Por tanto, el problema son las mujeres, el problema es cómo nos vemos, por supuesto, pero el problema de la interpretación es que no es verdad
que los varones, sobre todo los varones jóvenes, vean a mujeres en el masculino genérico. Os decía este ejemplo de la Comunidad de Madrid, estudiantes de secundaria, donde una vez más ocurre lo mismo. Esto ya lo sabemos. El hombre, como decía la presentadora, no representa a la humanidad. Sin embargo, como no vemos a mujeres, hace poco, unas en prehistoria, tuvieron que escribir diciendo, ya está bien, cuando usamos la palabra el hombre de flores, que es como se ha denominado a una especie humana anterior a los homo, resulta que el famoso hombre de flores, el único resto que queda es el esqueleto de una mujer. Pero no vemos a mujeres porque creemos que el hombre de flores solamente nos hace ver mujeres. Uso mucho este texto, que es de hace muchos años. Es que me parece perfecto para que os hagáis cuenta de lo que estoy diciendo. Era un texto de Vidal, un tipo que escribía fenomenal, era el crítico taurino del diario El País, y empezó, el día que empezó la selectividad, empieza diciendo, miles de muchachos juegan hoy su futuro. Yo lo empiezo a leer diciendo, muy bien, miles de muchachos y muchachas, estará usando el masculino genérico, y sigue, sin haber hecho la mili, porque en aquella época se hacía el servicio militar, sin dejar de jugar a las chapas muchos de ellos, si estaban estudiando anatomía con las amiguitas de su hermana, y sigue todo un texto en el que no se acuerda que hay mujeres. Y acaba diciendo, miles de muchachos se juegan en su futuro cuando uno han vestido el caqui. Y os digo, este ejemplo típico en selectividad, ya había más mujeres que hombres en 1991. ¿Creéis que si hubiera empezado diciendo miles de muchachos y muchachas se juegan, podría haber escrito el mismo texto? No, porque habría visto a mujeres. La doble forma nos hace ver a mujeres y es una de las pocas recursos que de verdad nos hacen ver a las mujeres. En efecto, esto que os digo, la falta de visibilidad de las mujeres, pues sí, si pensamos cómo adquieren los niños el masculino genérico en la infancia, los niños y las niñas. Imaginaros un colegio, cuento siempre la misma experiencia, pero tengo muchísimas, tengo muchísimas. Tengo la secretaria de mi departamento que viene y me dice, Merche, que tienes razón, que es que mis hijos de 4 y 5 años les se matriculan en el colegio en fútbol y han venido y me han dicho, mamá, tenemos un recao para papá. Así, el entrenador nos ha dicho que un recao para cuál, que mañana no hay entrenamiento. ¿Qué os ha dicho? Decir a vuestros padres que mañana no hay entrenamiento. Ah, hijo, pues cuando el entrenador diga los padres, quiere decir los padres y las madres. ¿Ah? Es auténtico. Y tantos, tengo tantísimos. Pero ¿cómo llegan a eso? Estos niños de 4 y 5 años de la secretaria de mi departamento, que a los 4 años todavía distinguían entre padre y madre y entre nene y nena. Y que ellos saben, yo soy un nene y ella es una nena, y la nena sabe, yo soy una nena y él es un... ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo aprenden? Los niños, siempre que les mencionen, estarán ahí. Las niñas no. ¿Qué pasa si en una escuela de primaria, en una escuela infantil, en una guardería, la profe dice qué pesaditos que están hoy los chicos y las chicas, las criaturitas, voy a llevarlas antes al jardín? A ver, vamos al recreo, los niños de la primera fila que salen y la nena se queda sentada porque sabe que ha dicho los niños y entonces ella sabe que es una niña y la profe le dice, ¿he dicho a los niños salir, por favor? Ah, los niños de la primera fila estoy yo. Y al día siguiente la maestra va a decir, a ver, los niños de la primera fila que vengan conmigo al aseo que les voy a enseñar a usar el aseo, a usar el terminal. Y entonces la niña, los niños de la primera fila se va a levantar. No, he dicho los niños. Tú siéntate, Carmencita, es que no te enteras. He dicho los niños de la primera fila, no las niñas. Las niñas en un constante saber, nunca saber si estás o no estás. Eso, ¿cómo no va a tener influencia en nuestra manera de ver el mundo? Lo cierto es que nos acabamos sintiendo prescindibles, accesorias, impostoras. En el mundo laboral es tremendo. ¿Sabéis que se presentan más mujeres? Estoy hablando de los muchísimos experimentos que se han hecho. Se presentan más mujeres a los puestos de trabajo anunciados con lenguaje no sexista. Simplemente con que ponga director /A de ventas, ya aplican, como se dice ahora, ya los solicitan más mujeres que hombres. Que las mujeres no se sienten idóneas para los puestos de trabajo representados en masculino. Que las niñas les dificulta aspirar a trabajos nombrados en masculino, etcétera, etcétera. Los experimentos son clarísimos. El masculino genérico tiene un impacto sobre
las mujeres, los chicos acaban teniendo una sobreidentidad. Se creen capaces de cualquier cosa. Por supuesto, no es solo la lengua. ¿No? Ahí sí que no hay investigaciones claras sobre la subidentidad femenina y la sobreidentidad masculina. Pero sí, ¿cómo no va a tener efecto? Toda nuestra socialización es androcéntrica, es decir, no nos han dado modelos femeninos, no nos han hablado de mujeres, roles a quien podamos imitar, no nos han hablado de las hazañas de mujeres, etcétera, etcétera. Tenemos en nuestra socialización, tenemos una subidentidad como género, naturalmente, pero ¿cómo la lengua no va a tener una influencia en esto? ¿Cómo no va a tener una influencia en esta subidentidad femenina? Bueno, pues esto es nada más, hasta aquí lo que he hecho es recordar algunos de los problemas que tiene el masculino genérico. Sin contar con eso, no tiene sentido decir que suena bien, que es más estético, que es más bonito, que es más económico. Pues sí, sobre todo porque no nos suena, porque no es corriente, porque no es habitual, porque no somos socializados en el masculino genérico, entonces otras formas no nos suenan bien. Pero eso no quiere decir que no tenga problemas. Y no reconocer los problemas que tiene, como hace la Real Academia, negándolos en principio, simplemente el masculino representa por igual a hombres y a mujeres sin fisura. Perdóneme usted, pero eso no es reconocer lo que pasa. Bien. Propuestas de cambio. No voy a entrar mucho en ellas, puesto que sabéis, quienes estáis ahí enfrente lo sabéis muy bien. Voy a deciros solamente que en las primeras guías de lenguaje no sexista, esta, por ejemplo, que es la primera, la de la UNESCO de 1929, para el español, primero la hicieron para el francés y el inglés y después para el español. En la primera hablaban sobre todo de la neutralidad, lo tercero, la transparencia, es decir, teníamos que buscar el alumnado, la ciudadanía, el estudiante, la universidad, hemos sido estupendos, el PDI, el personal administrativo, el personal laboral, el alumnado, es decir, hemos logrado un lenguaje neutral con cierta gracia y ya se usa y nos suena bien, etcétera. En las primeras guías decía, como os decía antes, hablaban de la neutralidad como primer paso y como segundo paso, lo que yo os he puesto en primer lugar, que es la visibilidad femenina, es decir, la doble forma, el alumnos y alumnas. Bien, tengo que decir que yo ahora, antes, yo decía, bien, primero neutralidad y después visibilidad femenina. Voy más hacia primero la visibilidad femenina, con elegancia. Un texto no esté lleno de doble formas que no hay quien la aguante, ni los niños y niñas cansados y cansadas, que por cierto nadie ha dicho nunca que haya que decirlo así, pero hay malas prácticas que han empezado diciendo esas cosas y que han harta la clase política por cómo lo usa, etcétera. Pero la visibilidad femenina, para mí, sigue siendo lo primero, el primer paso. Pues os voy a decir dos razones. La primera, la neutralidad, porque estoy viendo que la gente empieza a usar formas neutras y con el pensamiento androcéntrico no les sirven de nada. Es decir, siguen manteniendo la visión masculina, solo ven hombres. Ejemplo, Javier Nart, que conocéis, eurodiputado por Ciudadanos, en la radio dice, porque la ciudadanía, yo pienso, bien, está usando una fórmula no sexista, dice, porque la ciudadanía, por el hecho de tener hijos, no tiene por qué pagar hipotecas abusivas. Fijaros, la ciudadanía, en principio, englobaba a hombres y a mujeres, pero este señor, no estoy metiendo con él, estoy diciendo cómo las fórmulas supuestamente neutrales, que efectivamente en teoría lo son, en la práctica, ante un pensamiento androcéntrico, siguen dando imágenes de varón. Por tanto, la neutralidad fenomenal, pero antes de nada la visibilidad femenina. Y ahora os explicaré cómo. Por tanto, decía, visibilidad femenina. Primero, por esto que os digo, porque la neutralidad en mentalidad androcéntrica sigue viéndose solo a varones. Y segundo, y tan importante como eso, en el año 2019, justo cuando se disuelve el Consejo de Europa, que definen lo que es sexismo, definen actos para evitar el sexismo, hablan de evitar el lenguaje sexista, y por vez primera el Consejo de Europa dice, antes de la neutralización, dice la doble forma, usen ustedes la doble forma, y esto se dice a todas las lenguas de Europa, usen la doble forma, mencionen el masculino y el femenino. Esto lo dice incluso en lenguas que no tienen género gramatical, Entonces lo dice, y si no, fórmulas neutras. Es decir, a lo largo del tiempo, esto que os ponía antes, la neutralidad ya no ocupa el primer lugar, sino el segundo. Bien, yo
creo que la visibilidad femenina es uno de ellos, el lenguaje inclusivo solidario con la realidad LGTBI es otra, que además abre la ventana a la diversidad humana, la neutralidad, que se ha dicho siempre, el alumnado, donde no hay mención, no hay palabras sexuadas y por lo tanto no usa el masculino genérico, y fundamental, algo que no ha estado nunca en las guías del lenguaje no sexista, es enunciar desde otra posición. Yo creo que voy a centrarme más, si me lo permitís, en la visibilidad femenina. La visibilidad femenina, la doble forma, esta, ha estado siempre en la lengua. Esto no lo hemos inventado cuatro feministas locas que estamos ahí. La doble forma ha estado siempre en la lengua. Es verdad que os pongo ahí un ejemplo del Cantar de Miocide, el libro de Buen Amor, etcétera, pero de un romance del siglo XVI, os la pongo para deciros que estaba siempre en la lengua. Era una posibilidad. Puedes decir los niños, o puedes decir los niños y las niñas. La lengua te lo permite. Y es más, precisamente porque sabemos que no es, que es ambiguo y que el masculino no representa del todo a hombres y a mujeres. El caso de Granada, en el que se expulsó al pueblo judío, la reina Isabel dice que se tienen que ir judíos y judías con sus hijos e hijas. Y en el tercer decreto de los varios que redactó, decía, y sus criados y criadas. Es decir, que no se quede una mujer, porque sé sí que si solo digo que se vayan los judíos con sus hijos y sus criados, a lo mejor se quedan algunas mujeres. Es decir, la reina nos estaba diciendo eso. Igual que nos decía en la historia medieval, nos encontramos que los fueros medievales están constantemente haciendo uso de la doble forma. Reíros en el fuero de Sevilla de la economía lingüística. Todos aquellos y aquellas varones y mujeres, cristianos y cristianas, moros y moras, judíos y judías, como este, que es un testamento. Si lo dejabas a los míos fillos, solo heredaban los chicos. Tenías que decir a los míos fillos, eres mías fillas, porque si no, no heredaban las chicas. Es decir, estaba muy claro que el masculino escondía. Cuando la Real Academia aparece en 2005 y pasa de decir, como decía antes en la gramática, el masculino genérico representa a varones y puede representar también a un grupo de hombres y mujeres. Y en el 2005 pasa la Real Academia, en el diccionario panhispánico de dudas, pasa a decir el masculino genérico debe representar a los grupos de hombres y mujeres. El paso de puede representar a hombres y a mujeres a debe representar a hombres y a mujeres es un paso absolutamente ideológico. Estamos en un momento de cambio y entonces ideológicamente la Academia se postula, se pronuncia porque no le gusta y porque tiene. Es verdad, nos suena nuevo, no gusta, es redundante, la gente no sabe, está ahí, y entonces la Academia nos dice eso. Pero es que es curioso porque en el informe, en el 2012, la Real Academia lanza el informe definitivo proscribiendo la doble forma. Proscribe todas las guías que se dan en todas las universidades, las escritas por mí, por Mercedes Giles, que está aquí, y por tantísimas lingüistas diciendo que en realidad no somos lingüistas. Por cierto, Antonio Briz, tú que estás ahí, tampoco eres lingüista, porque dice que, como bien sabes, el informe del sexismo lingüístico, que no se ha llamado a los lingüistas que son ellos. Es decir, el resto de lingüistas que trabajamos en lenguas y en lingüística no somos lingüistas, solo que no estamos en la Real Academia. Bueno, en fin, no quiero ni decir esto. Pero además de eso, fijaros la contradicción. Dice, el masculino genérico sin fisura representa a hombres y a mujeres. A todas las mujeres que conozco se sienten representadas en el masculino, etcétera, etcétera. Y dice que incluso la guía de Málaga, la guía de la Universidad de Málaga, que dice que una forma de huir del masculino genérico es poner una posición, en vez de los afectados, hombres y mujeres, recibirán una indemnización para dejar claro la presencia femenina, que no hay que hacerlo, que es innecesario, que no se debe hacer. Vale. A continuación, ese es un informe de varias páginas. Ignacio Bosque, el catedrático de la Complutense que lo firma, dice, porque cualquier alemán, hombre o mujer, reconoce, perdóneme usted, no que el masculino era bastante, no que con decir cualquier alemán todo el mundo veíamos a hombres y a mujeres. Entonces, ¿por qué tiene usted que decir hombre o mujer? ¿No será que usted nos está dando la razón diciendo que cualquier alemán es ambiguo, no representa bastante la representación femenina y para que veamos a mujer en esa frase usted ha necesitado hacer una aposición? Y un poco después termina el informe, ya digo, insisto,
en que dice que el masculino genérico es lo que se debe usar, diciendo, intuyo que somos muchos y muchas. ¿Por qué tienes que decir y muchas, cariño? Pero si me acabas de decir que con muchos vale, que no tenemos que decir y muchas. Eso es solo un ejemplo de las muchas formas que hay de demostrar que lo que decimos tiene razón. Voy a ir a la segunda de las formas, muy por encima, algo que no estaba en las guías del lenguaje no sexista y que es nuevo. El morfema E puede ser también la X o el asterisco. Bueno, la propuesta E, como dice la fantástica Elena Álvarez Mellado, es fantástico, es fácil de pronunciar, es morfológico claro, es lingüísticamente económico, socialmente inclusivo. Se puede pronunciar y se visibiliza la diversidad. Maravilloso. Yo estoy de acuerdo con ella. El problema es que empieza a pasar como con la ciudadanía. Cuanto más usamos la E, más vemos a la comunidad LGTB y menos a las mujeres. Es decir, todavía faltan investigaciones sobre el uso de la E, que es lo que quiere ver, pero las nuevas, los avances son muy claros. Fijaros, ya hay una ley municipal en Argentina con la E. No está toda la ley con la E, pero sí habla de los estudiantes. Hay 9 universidades en Argentina que ya reconocen que se puede hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de máster, una tesis doctoral, usando lenguaje con la E, o lenguaje no sexista en general, pero sobre todo con la E. Es más, hay una jueza que en Argentina hace sus sentencias con la E. El grupo de OIR, que es el mismo que aquí, el grupo antiabortista, la denuncia a esta jueza ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial argentino dice que está en su derecho de redactar con lenguaje no sexista. Es decir, vamos avanzando. Y no solo aquí, acordad, esto es en el mundo. Esta es la profesora Chen, que está conmigo en un tribunal de tesis doctoral. Ahí la veis. Vamos a su página web y vemos que no dice his research ni her research, sino their research. Es decir, mujer que se identifica como no binaria y, por tanto, usaría la E en castellano. En inglés es pronombres como en Finlandia, en Suecia, Dinamarca y Noruega, con mayor o menor éxito, se utiliza un nuevo pronombre. Estamos en ese momento de cambio maravilloso. Y voy a terminar con lo último de todo que he dicho, que es enunciar desde otra perspectiva. Esto es lo que verdaderamente estamos revolucionando el lenguaje. Se va yendo más o menos deprisa, el género gramatical se tambalea en cierto modo porque hay una sociedad que se mueve y la lengua tiene que moverse con ella. Lo de enunciar desde otra perspectiva es algo fundamental, porque incluso combinada con masculinos genéricos rompe de verdad la perspectiva. Mirad, 3 ejemplos. Esa alternancia a los hablantes hablando, a las escritoras escribiendo, es decir, juego con el masculino y femenino como me dé la gana. Esto es en Valencia, precisamente. Deja volar la imaginación, sé atrevido, sé loca. Esta es Beatriz Preciado cuando era Beatriz Preciado. Ahora sabéis que no es, o bueno, que no lo sepáis, es una filósofa que ahora es trans y ahora se define como Paul Preciado. Bueno, pues Paul Preciado unas veces habla de sí mismo en masculino, otras veces habla de sí misma en femenino. Esa alternancia de pronombres de donde te haces ver como la lengua nos constriñe, porque el masculino y el femenino nos permite solo ser hombres o mujeres. Beatriz Preciado demuestra que puede jugar con eso. No hay consistencia, claro. A mí me critica Javier Marías porque dice que ¿por qué alabo la inconsistencia? Por eso, porque va a los cimientos del patriarcado. Y el para mí maravilloso cambio es el femenino universal, el femenino genérico. 2 ejemplos últimamente, donde cuando hay un grupo grande de mujeres, pues esto es el colectivo, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, es un grupo de hombres y mujeres, hay pocos hombres y hablan de las vecinas. Esta es de la huelga de la semana pasada de las enfermeras. Fijaros que hay chicos, bueno, pues se identifican en femenino. Es maravilloso.
y queréis más, acaba de presentar esta señora, la ministra de Justicia socialdemócrata de Alemania, acaba de presentar una ley escrita íntegramente en femenino universal, en femenino genérico. Este señor que está a su lado es el ministro del Interior, que es del partido de Angela Merkel, y que simplemente ha dicho que es anticonstitucional, que la lleva al Constitucional y que por ahí no pasa. ¿Qué os parece? Esta es la realidad, esta es la vida donde estamos. El femenino universal supone una nueva posición en el discurso. Es más que usar el femenino y el masculino. Es además hablar desde el cuerpo y la experiencia femenina. Es el admitir que ya no tenemos una identidad subalterna. Y termino con esta cita. Es una cita de Vallejo que usa el infinito en un junco. Ella, aparentemente, el infinito en un junco, si no conocéis ese ensayo, compradlo, porque es maravilloso, es poético, es precioso, es lo más bonito que se ha escrito en ensayos el año pasado. Bueno, pues Irene Vallejo usa el masculino genérico a lo largo del ensayo, pero toda su posición es diferente. Se ha puesto en el texto de otra manera. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es del prólogo. Dice, me puse a escribir esto y me di cuenta que no es tan diferente de todas esas cosas que empezamos a hacer, parece que es universal, ¿verdad? Está hablando de la experiencia humana, antes de saber hacerlas, como hablar otro idioma, ser madre. Te pones tu mujer en el centro del mundo, lo que antes no nos habían dejado. Y ahora en la experiencia podemos hablar desde el cuerpo de mujer, desde el cuerpo de hombres y hablar en genérico, hablar porque la experiencia humana es diversa. Entonces, mucho más, estamos yendo mucho más allá de las guías del lenguaje no sexista. Estamos rompiendo el mundo, estamos rompiendo el mundo heredado. Estamos demostrando que el mundo, el sujeto de la historia, el sujeto de la lengua, no es varón heterosexual, es diverso y sobre todo es también femenino. Muchísimas gracias, Mercedes. Antes de dar la palabra a Mercedes Quilis, a mí me gustaría comentar, creo que no se me ve. Ahora sí. Muchísimas gracias, Mercedes. Antes de dar la palabra a Mercedes Quilis, me ha parecido muy interesante las reflexiones que has hecho sobre el periodismo. Has mencionado en varias ocasiones al periódico El País, también a Javier Marías, columnista del periódico El País, que ha sido uno de los referentes en cuidar la lengua con el libro de estilo en el año 1977. Pues es muy importante que los periodistas, no solo los que hacen opinión, sino sobre todo los que hacen información, que cuiden el lenguaje. Tienen que ser pulcros y pulcras a la hora de escribir porque están construyendo realidad. Y es importante que esos libros de estilo, que son herramientas de cómo un periódico ve el mundo y que definan la personalidad del medio, recoja ese lenguaje igualitario, porque si no pueden perder a muchos lectores, muchas lectoras por el camino y sobre todo perder muchísimas realidades. Muchísimas gracias por tu intervención. Tiene la palabra Mercedes Quilis. Pues, hola a todos. Bueno, yo estoy impresionada por la comunicación, por la exposición que ha hecho mi colega Mercedes Bengoechea, una mujer a la que yo admiro profundamente y con la que puedo decir que he aprendido pues, lo que sé sobre el lenguaje inclusivo y sobre la visibilidad de las mujeres a través del lenguaje. Y para mí es impresionante poder estar junto a ella porque creo que todas hemos aprendido de lo que ella nos ha enseñado. Gracias a todos. Yo también voy a hacer una breve introducción. Voy a compartir también una presentación para hablar precisamente, a ver si me deja. Vale. Pues para hablar también precisamente de cosas que ya se han dicho aquí, pero desde una perspectiva distinta. Cuando ha acabado Mercedes Bengoechea de hablar, dice que hemos llegado al punto en el que estamos ya más allá de las guías. Yo me siento muy feliz sabiendo esto, me parece muy optimista
pero sigo pensando que sin las guías y sin la ayuda que suponen estos manuales de orientación y también, como ha dicho Magda, pues esos libros de estilo, es muy difícil llegar hacia un público más o menos cultivado o hacia personas cultas que están interesadas en saber cómo, de qué manera poder utilizar el lenguaje sin que sea tan fastidioso como siempre, con ese constante uso de los desdoblamientos que han entorpecido, han enturbiado la conciencia o la idea de lo que tendría que ser un lenguaje igualitario. Esas guías para un uso no sexista del lenguaje, lo que hicieron durante muchos años, como muy bien ha planteado Mercedes Bengoechea y todos aprendimos con las suyas, fue poner las bases para tener una orientación, para poder acercarnos a esa posibilidad de visibilizar a las mujeres, una visibilidad que en muchas ocasiones molesta y molesta con criterios pues, como los que se han planteado aquí, incluso estéticos, ¿no? El famoso suena mal para palabras como pilota, por ejemplo, lo oí ayer en un debate similar a ese. Y también esa visibilidad que se tiene como que pedir, por favor, que se aplique, ¿no? La forma de acercarse a este lenguaje inclusivo, a estos denominadores como lenguaje sexista, lenguaje patriarcal, lenguaje inclusivo, ahora también tenemos el lenguaje queer, el masculino genérico, el femenino genérico, en fin, a todos estos nombres nos hace ver que estamos en pleno desarrollo precisamente de la reflexión sobre el lenguaje que se nos está escapando efectivamente por todas las rendijas posibles para poder ser significativo. Lo que yo voy a hacer aquí es hablar un poco de cómo llegamos y cómo se hizo esta guía para el uso del lenguaje igualitario que se planteó para la Universidad de Valencia y me han pedido que cuente cómo se organizó el planteamiento general y algunas cuestiones también sobre el masculino genérico, aunque ahora después de la intervención anterior, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y, por cierto, también quería hablar sobre el uso del lenguaje igualitario en algunos colectivos en el ámbito universitario algo más amplio. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia ha estado aplicando desde sus inicios todas las leyes orgánicas, autonómicas y, sobre todo, los principios de los diversos planes de igualdad de la Universidad de Valencia. El primero tuvo lugar entre 2010 y 2012 y en él se aprobó la creación de una guía. Esa guía se encargó a un grupo de redactoras, en este caso a Marta Albelda, a mí misma y para la versión en catalán a María Josep Cuenca, todas dependientes de un grupo de la universidad que es Tecnolingüística y que dirige Antonio Briz, que creo que también está por aquí. Bien, la idea era pasar, esto es el tríptico que tiene la Unidad de Igualdad sobre el uso del lenguaje. Por cierto, Magda, lo tienes detrás, tienes esta imagen detrás. De unas fórmulas muy sencillas, como las que tenemos aquí, en las que se dan las recomendaciones básicas y se pretende pues, mostrar de una forma esquemática cuál es la posición que se debe seguir cuando se quiere utilizar un lenguaje igualitario, a unas guías con mayor solvencia. Estas guías se prepararon, como digo, para las dos lenguas oficiales y esta idea, el principio general que tenían es que el cambio debía producirse primero en este ámbito académico con muchísima facilidad y llegando a todas las personas que estaban involucradas en el ámbito universitario, para el PAS, para el profesorado, para los estudiantes y las estudiantes, y que fuera muy fácil, que tuviera contenido gramatical, pero que fuera sencilla su utilización y que permitiera, como siempre, pues pasar de unos lugares a otras y de la guía y encontrar todas las soluciones que se solían plantear de una forma un poquito más precisa.
El objetivo era ofrecer una descripción de los problemas del lenguaje basado precisamente en el predominio del masculino genérico y, como decíamos allí, proporcionar estrategias para el uso del lenguaje igualitario que incluyera a hombres y a mujeres en términos de igualdad. Intentamos hacer una descripción completa, lo más completa posible y razonada, y además con una serie de recomendaciones que pudieran orientar a todo el mundo para utilizar este lenguaje. Teníamos 3 principios fundamentales, que era evitar la ambigüedad del masculino genérico, evitar la asimetría, el trato asimétrico entre mujeres y hombres y evitar la invisibilización de las mujeres. Esto es, como ya se ha dicho, evitar su desaparición como sujetos del discurso. Y como ha presentado ya Mercedes Bengoechea, el problema que se suele presentar muchas veces es que puede haber una desconexión entre los estudios sobre el sexismo y los estudios gramaticales, que muchas veces reducen, como se ha dicho aquí, el género solamente a las cuestiones gramaticales y no tienen en cuenta a las referencias o los referentes personales ni a otro tipo de consideraciones ideológicas. Así que para nosotros, aunque tuvimos siempre, para el equipo, quiero decir, como tuvimos siempre como referencia el criterio también gramatical, pero desde una perspectiva distinta, el criterio de la Real Academia, partimos de los principios generales que aparecen aquí. Una de las mayores críticas a las guías era siempre que se saltaban la normativa lingüística. Bueno, pues nuestro propósito era respetar la normativa, intentar la precisión y la claridad en ámbitos formales, porque la guía estaba orientada para esto, y además intentar, como siempre, pues esa representación equitativa entre hombres y mujeres. Nos planteamos que había que respetar las normas gramaticales. Respetar las normas gramaticales no quiere decir ser serviles con esas normas gramaticales y pensar que son lo único que constituye el lenguaje. También velar por la economía lingüística y no introducir formas complejas o de difícil lectura o expresión. Pero para nosotras la economía lingüística no tenía estrictamente el mismo sentido que tiene para muchas de los detractores y de las personas que están en contra de esta idea. Siempre nos preguntamos qué hacía la gente con todo ese tiempo que ganaba haciendo economías lingüísticas, ¿no? Economía lingüística quiere decir, en nuestro texto, un uso eficiente y directo del lenguaje cuando hiciera falta. Y también no alterar el significado del texto al utilizar alternativas y tener en cuenta que los textos que se producían en el ámbito académico tenían que ser coherentes desde un primer momento. Nuestra guía se orientó en 5 bloques. La primera sobre las alternativas que se habían dado al masculino genérico, no voy a entrar aquí, lo hemos oído ya en este momento. Y sobre todo el lenguaje igualitario en la comunicación universitaria. Nos pusimos el foco en el lenguaje administrativo, en el docente, en ámbitos académicos y también vimos la posibilidad de estudiar y de proponer muchos textos y muchos ejemplos de uso y atender a las situaciones orales y a las escritas, porque pensábamos que en el ámbito docente una gran parte de la transmisión de este uso de un lenguaje igualitario tenía que venir también por las situaciones orales, o sea, por la actividad en el aula. Así que nuestra idea fundamental fue que se pudieran trasladar también a situaciones orales. Presentamos los problemas habituales que tenía el uso del masculino genérico y una serie de estrategias, y la guía acababa pues con unos listados léxicos que teníamos aquí. Toda la obra estuvo pensada siempre con ejemplos preparados para el ámbito académico. Y aquí, bueno, pues tienen los 6 grandes bloques en los que dividimos el estudio. Por una parte, los usos y contextos del masculino genérico, con ejemplos que nos mostraban esos saltos que tienen en la mentalidad cuando escuchamos masculinos como todos los alumnos matriculados, lo hemos visto antes. El uso indiscriminado y sistemático de hombres, los llamados duales aparentes o vacíos léxicos, las fórmulas desiguales de tratamiento, los tratos asimétricos con la hipercaracterización de mujeres con cualquier tipo de sustantivo que designara una profesión y
Muchos de los casos son los que ha explicado hace un momento Mercedes Bengoechea, los llamados saltos semánticos. Los saltos semánticos están constantemente y yo creo que las mujeres somos ya muy sensibles a ellos, ¿no? Este era nuestro ejemplo preferido, un ejemplo por otra parte real. Este curso los estudiantes Erasmus llegan muy bien preparados y las estudiantes también. Bueno, pues a partir de este modelo lo que hicimos fue intentar superar este masculino genérico. He traído yo también aquí lo que propone la Real Academia Española, que, por cierto, ejemplifica el masculino genérico con los gatos, que es algo que yo nunca he podido soportar, porque efectivamente el sexo del gato parece poco relevante comparado con el sexo de las personas. Desde luego está a una distancia impresionante de los ejemplos académicos, ¿no? Designa la clase y el género. El gato es un animal de compañía. También los nombres apelativos en plural incluyen a los dos sexos. Hay gatos. Y por razones, decían entonces, de corrección política y no lingüística, se podían hacer desdoblamientos o cuando se quería evitar estas ambigüedades. La academia decía que el masculino específico se refería a los varones y el genérico, pues que incluía a todo el mundo y solamente había que utilizar el género marcado para el femenino. Bueno, en realidad no es genérico todo lo que reluce, como se ha visto hace un momento, y las diferentes guías, entre ellas también la nuestra, pues proponía las alternativas y los recursos que vienen siendo ya bien descritos y ya tradicionales y que ya empiezan a formar parte de nuestras producciones orales y escritas con bastante frecuencia. Alternativas que incluían los colectivos, los desdoblamientos completos o abreviados, las construcciones genéricas y en todos los casos pues hablábamos de las ventajas que podía producir, pero también los inconvenientes en su uso. Fundamentalmente, el mayor inconveniente de los desdoblamientos completos en los que es el segundo cuadro, en el que pueden aparecer primero mujeres y después hombres, es que este uso se ha convertido en, al parecer, la única estrategia posible a la hora de utilizar un lenguaje que se pretende igualitario o no sexista. La repetición del masculino y el femenino con coordinación, con o sin sus modificadores, llega a convertir este lenguaje en algo ridículo y ridiculizable. Y gran parte viene dado por esa falta de sensibilidad en el uso de la lengua y por su abuso también por parte de la clase política, que ha creído que tan solo con estas coordinaciones pues podían estar representados hombres y mujeres. Lo cierto es que el problema está en esa generalización y no en otras posibilidades. Estructuramos la guía pensando en estrategias lingüísticas que pudieran ser de los dos tipos, las visibilizadoras de mujeres y hombres. Aquí tenemos algunos de estos usos del desdoblamiento, que efectivamente pues, ayudan a esa desambiguación y que son muy lícitos como estrategia, por supuesto, pero no son los únicos. También otra de las posturas, bueno, aparte de estas estrategias lingüísticas visibilizadoras, estaría el uso del femenino genérico, como se ha dicho aquí, que parece ser que cada vez avanza más. Y después estarían las inclusivas. Entre las inclusivas, bueno, pues están todas las alternativas posibles que se combinan de otro tipo de elementos lingüísticos como sustantivos, pronombres, artículos, etc. De todos modos, también en la guía hablábamos de que en algunos contextos el masculino genérico podía ser apropiado. Parece que la obsesión de querer sustituir el masculino en todos los casos lleva a que tanto los textos orales como los escritos presenten una hipercaracterización que muchas veces se siente como molesta y rechazada por parte de quien está oyendo, ¿no? Esto se debe precisamente a eso, a que hay una eliminación sistemática en todos los casos y que no hay una valoración previa. A veces la duplicación o el uso de alternativas puede provocar excesos de información y a veces también contextos inadecuados.
Estos son algunos de los casos en los que se puede observar cuándo no sustituir el masculino genérico. Recuerdo un chiste que decía que, por ejemplo, en los refranes tampoco. A nadie se le ocurriría hablar de la Organización Nacional de Ciegos y Ciegas Españoles ni Españolas, utilizar frases hechas o refranes o como suerte y al toro y a la vaca y cosas similares a estas, ¿no? En la referencia a asociaciones, siglas, rótulos, parece que ahí hay un valor genérico que se podría mantener. También en la referencia a varones y mujeres de grupos mixtos, cuando ya están caracterizados por sus nombres y apellidos, parece ser necesario. También en la referencia a personas no especificadas, cuando hay una cuantificación, porque parece algo más confuso. También en la referencia a personas indeterminadas, cuando hablamos de algunas acciones en el futuro, por lo tanto son hipotéticas, sería el caso de 4. Y también en el caso 5, la referencia a personas representativas o prototípicas que a veces se utilizan con el masculino singular. Bueno, todo esto puede parecer que son sutilezas y efectivamente lo son, pero hay que tener en cuenta que nuestro sistema lingüístico también está formado por algunas utilizaciones que efectivamente así lo son. Y llegamos al mismo punto al que había llegado Mercedes Bengoechea. Todas estas este conjunto de guías y de recomendaciones, pues tienen una postura en contra, clarísimamente en contra, por parte de la Real Academia Española y ahora también de la Asociación de Academias de la Lengua Española de todo el mundo mundial, en el último libro de estilo de la lengua española. La primera crítica de Ignacio Bosque en el año 2012 hablaba de este sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Aquí ya se han hecho ver algunas de sus incongruencias, pero es que esta crítica, que traspasó también a una parte de la crítica social, acusaba de modificar contra la lengua a golpe de decreto ley, de atentar contra la economía lingüística, de destruir el sistema de género, de practicar un despotismo cultural, etcétera, etcétera. Todas estas razones han sido asumidas y magnificadas también por todas aquellas personas que están en contra del masculino, del uso igualitario del lenguaje, y además se ha convertido en el objeto de deseo de todos los mecanismos que tiene RAE, Informa o Duda RAE para solventar estas dudas, sobre todo entre la gente joven, porque la mayoría de las preguntas, aquí he traído unas cuantas de las que hay en Twitter, apelan a esa autoridad de la academia y preguntan y dicen si ya, por ejemplo, esta última, una amiga me dijo que en la facultad lo usan porque la RAE lo aprobó. La respuesta de la RAE es sistemática, es la que tienen abajo, pero hay una inquietud, hay una necesidad de que se dé una norma, porque todo esto está escapando completamente de los marcos de las normas que conocemos. He traído solamente unas pocas, pero efectivamente así es. Las representaciones, que ya las hemos visto antes, han ido variando también en función de esa necesidad. Traigo aquí esta imagen que me resultó muy curiosa de un cementerio de Granada, donde el arroba había llegado ya hasta la lápida en la que no le olvidaban los hijos e hijas, pese a que la academia diga que esto es ilegible. Y también tenemos aquí un poema de Mauro Cabral que nos da todas las alternativas. Efectivamente, lo que hay es una necesidad de encontrar la identidad también en el lenguaje y también en la representación, ya sea cual sea el símbolo, el signo o la imagen que se está utilizando. Y con respecto a esto, y a lo que se ha dicho hace un momento, en el ámbito universitario, al margen de lo que aparece también entre las leyes que ha comentado Mercedes Bengoechea, tanto en Chile como en Argentina, estamos encontrando que cada vez más las universidades, como se ha dicho, aceptan cualquier tipo de examen, de prueba, de trabajo de fin de grado, incluso de tesis, que contemplen un lenguaje inclusivo, sea cual sea el símbolo que se utilice. Este es un Twitter de un profesor que decía esto, que él también había empezado a utilizarlo, que su primer programa oficial escrito con E de lenguaje inclusivo, la O'Higgins, lo había hecho llegar a los alumnos y que se habían acabado todas las dudas y las dificultades entre ellos. Son muchas las universidades chilenas que lo han adoptado también.
hablan de la toma feminista, hablan de la diversidad de esos usos. Hay innumerables noticias en prensa comentando estas cuestiones y también en Argentina el proceso comenzó con la legalización, la discusión que hubo sobre la legalización del aborto, donde empezaron a encontrarse en las imágenes públicas, pancartas, textos, las formas con E. Tanto es así que aquí tenemos el mapa de las universidades que aprueban el lenguaje inclusivo con diferentes posiciones y cada vez son más en cada uno de los estados argentinos. La pregunta que yo me hago es si esto o algo parecido podría ocurrir también en el ámbito español y en nuestra universidad. La situación en estos dos países tan emblemáticos, Argentina por una parte y Chile por otra, que por cierto también fue muy resistente en cuanto a las normas ortográficas de la academia, esta respuesta que dan a la objeción normativa con una permisión completa del uso del lenguaje igualitario, nos tendría que hacer pensar que efectivamente, y abundando en lo que ha dicho Mercedes, algo importante se está moviendo en todas estas cuestiones. Como yo lo que quería hacer era plantear esta cuestión, no me voy a alargar más para que haya tiempo para la discusión y lo voy a dejar aquí. Yo creo que decir más cosas sería repetir y creo que es el momento de comentar y discutir. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Le recuerdo a todo nuestro público que puede levantar la mano en cualquier momento, activar el micro y participar, efectuar una pregunta. La verdad que el tema es muy interesante. Me gustaría hacer un montón de preguntas, pero creo que solamente voy a hacer una. Y es, aunque habéis aludido en diversas ocasiones, me gustaría saber qué pasa con la RAE, ¿no? O sea, no acabo de entender qué pasa con la RAE, porque el lenguaje igualitario y no sexista es respetuoso con las normas gramaticales y es la academia la que se opone al uso del lenguaje igualitario. Los políticos, o mejor, las políticas, son las que están removiendo esta necesidad de establecer un lenguaje igualitario. Bueno, todos nos acordaremos porque pasó pasó a la historia, Viviana Aido, por aquella intervención de miembros y miembras y fue recordada por eso, pero la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, también ha pedido, ¿no?, la reescritura de la Constitución con ese lenguaje igualitario. ¿Qué pasa a la RAE? ¿Por qué por primera vez son, parece, las políticas las que están poniendo sobre la mesa la necesidad de ese cambio a la Real Academia, que no acaba de aceptar? Es que se opone al uso de un lenguaje igualitario. ¿Cuál es vuestra opinión a este respecto? Mercedes, cualquiera de las dos Mercedes tiene la palabra. Sí, sí. Bueno, no sé, Mercedes, si quieres contestar tú, que tienes más relación con los académicos. No, empieza tú, Merche. No, Mercedes, empieza tú. Bueno, ¿por qué se resiste la academia? Bueno, la academia es una institución a la que le hemos otorgado, siempre lo digo, le hemos otorgado todos los derechos sobre nuestra actividad lingüística. Y yo bromeo a veces, pero digo que en este país es Dios, Patria, Rey y Real Academia. O sea, lo que diga la Real Academia es importantísimo. Yo todavía no sé exactamente por qué se la considera la autoridad absoluta. No que no sea una autoridad, por supuesto. Yo tengo mucho respeto a muchos trabajos de la academia. Yo no estoy en contra de la academia ni de los académicos, pero sí de lo que simboliza esa institución, en la que no se puede disentir, la que es la dueña del uso prestigioso de la lengua y la dueña de la gramática. Y yo siempre creo que esa posesión es muy difícil de quitar, por otra parte, ¿no? Es muy difícil luchar contra ella.
Pero yo también creo que la academia se equivoca en algo fundamental, y es que el lenguaje no es gramática, no es solo gramática. Y es algo que no quiere entender, y que el lenguaje es una realidad social, y que el lenguaje es de aquellos y de aquellas que lo usamos, no propiedad de nadie. Y eso es un cambio de mentalidad que nos cuesta mucho. Habéis visto los twitters, todo el mundo pregunta a la RAE si eso se puede o no se puede decir. Esa palabra está o no está en el diccionario. Es que parece que sean los poseedores de la verdad absoluta. Hace algún tiempo, en un artículo periodístico, cuando se preguntó a la Real Academia Española sobre si se debía o no, por parte del Gobierno, iniciar un proceso de modificación de la Constitución para que tuviera un lenguaje más acorde con la realidad social y con la representación de las mujeres, 3 lingüistas, Mame Norno Cheriz, Lola Pons y Victoria Marrero opinaron al respecto. Y alguna de ellas dijo que, bueno, que era legítimo que la gente utilizara lo que quisiera, pero es que he tomado la cita, pero era arriesgado pretender que la Real Academia refrendara o impusiera un empleo, y decía que de momento no está extendido ni se ha generalizado en el uso común y prestigiado que la RAE describe. Ahí yo creo que es donde está el problema. La academia, explica un uso que dice que refrenda, pero en realidad lo que está haciendo es legislar sobre él. O sea, no va detrás, va delante, creo yo. Y ahí es donde creo que está el problema. Que no deja de verlo con una perspectiva gramatical, como no podría ser de otro modo, y que no es cierto que vaya detrás del uso, sino que va controlando ese uso. No sé tú qué pensarás, Mercedes. Yo lo veo así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mercedes. Y además, primero, a mí, como he dicho antes, me molesta muchísimo que nieguen incluso a las personas. Por ejemplo, la guía de lenguaje no sexista de Comisiones Obreras es buenísima. La hizo una alumna, una doctora en lengua española de la Autónoma, y la niegan el poder de hablar de la lengua. O sea, si a una doctora en lengua española le quitamos la competencia para hablar de lengua española, permítanme ustedes, entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestros doctorados? Es decir, es eso de solamente lo que nosotros digamos, y además es que usted dónde va, por una parte. Por otra parte, no quieren ver, yo no digo, yo soy perfectamente consciente de que yo no tengo el 100% de razón, de que yo veo, soy muy optimista en los cambios y no hay que ser tan optimista, etcétera. Pero yo lo sé, o sea, yo sé que todo es hasta cierto punto que es verdad que el masculino genérico algunas veces sí no representa, que tal. Es decir, intenta ver el lugar del otro. Ellos no lo quieren ver. Digo ellos en masculino, aunque debería hablar también de ellas, porque hay alguna de ellas que es más acérrima luchadora contra esto que algún ello. Pero dejadme que os cuente ahora que somos solamente 100, os voy a contar un detalle, por favor, que se vayan la gente menor. Este no es para menores, es para mayores de edad. Le dicen a la academia que cuando hicimos, en la comisión a la que yo pertenezco, le hicimos una crítica al diccionario, la edición de 1992, y entonces, bueno, llaman a 3 lingüistas y les dicen que hagan propuestas. Entonces, una de las propuestas que hacen es decir, incluye en el diccionario algo como, espera que me acuerde, cunilingus y felación. Entonces, le dan la definición a la academia, y la definición de felación aparece en el diccionario al año siguiente, a la edición siguiente, exactamente como estas lingüistas habían propuesto, que es estimulación bucal del pene. Pero cuando llegaron a cunilingus, que habían propuesto exactamente lo mismo, estimulación bucal de la vulva, y que les dio un ataque, que les dio algo y que no pusieron eso, que quitaron estimulación y pusieron, y si no, ir a la edición de 2001, por si no me creéis, aplicación de la boca a la vulva, porque estimulación no lo podían poner.
¿cómo no van a estimular a las chicas? O sea, yo este tipo de cosas son las que de verdad, o sea, con 4 de estas ya has perdido. ¿Cómo puedes arrogarte el derecho a hablar sobre la lengua que se habla en el mundo hispano? Somos el 10% de la población hablante. ¿Cómo te arrogas la posibilidad? Es que esto es colonialismo puro y duro. Es decir, hay tantas cosas que decir y no tenemos a la peor academia. Tengo que decir que si miras a la francesa o a la italiana, vamos, la nuestra es la bomba de guay. Y ha avanzado mucho, ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en el terreno de las profesiones. El año 94, cuando dijimos que había 600, no sé si eran, me parece, 642 términos que solo estaban en el masculino: rector, decano, catedrático, alfarero, dramaturgo, y así hasta 600 y pico, que dieron el femenino porque se necesitaba, porque las mujeres que trabajaban en jardinería necesitaban saber si eran una jardinero, una jardinera, por favor, que lo dijesen. Y nos dijeron con mucho desprecio: hablad y entonces reconoceremos. Y a mí eso me encanta porque lo sigo diciendo: hablemos, usemos la lengua. Mira, hace nada, ha salido un estudio de cuánto han estudiado Twitter y han visto la propia Real Academia, cuánto se usa de Twitter en Twitter. Han usado 3 palabras base: todos, niños y ciudadanos. A ver cómo se usaba, si solo en masculino o con la X, la arroba o la E. Y el 2 y pico por ciento, casi 3% de los twitteres usaban niñes o niñas con arroba. Bien, el 3% de lengua espontánea hablada es mucho. Está cambiando. Pues entonces te doy, ahora me callo. Entonces vamos a dejar, hablemos, usemos lo que queremos. Yo estoy de acuerdo con Mercedes: no uses lo que no te gusta, usa con lo que es esas. Tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas estrategias. Sí. Usa la que te guste, con la que te identifiques, y ya está. Y habrá un momento en que la academia dirá: pues mira, el 10%, el 30%, el 50% de la población hispanohablante usa esto. Ya está. Vamos a ir por delante. Y ellos, la academia, que cumpla su papel de ir por detrás, ir frenando el cambio y luego ir reconociéndolo. Ya está. Que no se pongan como por delante, como ha dicho Mercedes. De verdad que me callo. No se ponga por Tenemos delante. una mano alzada. Sí. Tenemos una mano alzada. Juan Pérez, tienes la palabra. Sí, hola, un saludo a todos y a todas. Y bueno, sencillamente, me confieso un profano de la lengua, de la gramática, de la lingüística, pero sí que estoy interesado mucho en el tema. Conozco a Mercedes Quilis, que hemos estado hablando alguna vez en la facultad, no sé si te acordarás de mí. Bueno, el tema es que, a propósito de la pregunta que formula Magda de la RAE, a mí se me ocurren varias cuestiones. Una, cuando Mercedes hablaba del uso del masculino genérico y que la RAE lo ejemplificaba con el uso de gato, me ha llamado muchísimo la atención, porque si estamos hablando de lenguaje inclusivo, estamos hablando de personas, estamos hablando de el lenguaje como motor de transformación social. Es decir, que la RAE incluya la palabra palabro está incluido en el diccionario de la Real Academia en masculino, es el paradigma de que sí se masculiniza cuando se quiere, pero no se feminiza cuando se pide. Y esto es muy lamentable. Yo estoy interesado en estos temas y me confieso un poco activista, siendo hombre, en defensa del lenguaje inclusivo. No tenemos más que la palabra para transformar la sociedad. El uso del lenguaje no le pertenece a la RAE. El lenguaje nos pertenece a nosotros. Y, por lo tanto, pretender acotar el uso del lenguaje a base de normas, registros y cánones que deben de existir, por supuesto, porque ha de existir una gramática de uso, y etcétera,
Pero no olvidemos que el lenguaje es una cosa viva y que solo tenemos esto, la palabra, para comunicarnos y para estructurar las sociedades. Si no permitimos que una sociedad se estructure con los hombres y las mujeres, pues estamos perdidos. A propósito de esto, también os quería comentar, como hombre, porque, bueno, creo que viendo los asistentes, la mayoría son mujeres y creo que esto hay que decirlo. Aquí creo que lo importante en esto de el aumento del uso del lenguaje inclusivo, creo que sería importante para las mujeres planteárselo también como psicología inversa. Es decir, yo recuerdo que hubo una sentencia en Estados Unidos en la que para que una mujer, los derechos de las mujeres fueran reconocidos, los derechos laborales de las mujeres fueran reconocidos al igual que los hombres, para conseguirlo, primero tuvieron que demostrar que los derechos de un hombre a hacer el trabajo de una mujer eran los mismos. Es decir, hubo que hacer una sentencia a favor de un hombre para que a partir de ese momento se consideraran como iguales y conseguir los derechos laborales para las mujeres. En este sentido, y lo digo como hombre, creo que todos estos esfuerzos deberían dirigirse más hacia un activismo masculino. Desgraciadamente, lo digo, desgraciadamente, pero estamos en una sociedad en la que si no se hace con la participación activa del hombre, estos cambios son muy difíciles de conseguir. Yo por eso me siento interesado y partícipe del uso inclusivo del lenguaje en la medida de mis posibilidades y con toda la humildad y con mi ignorancia, pero creo que sí que la participación de los hombres es fundamental. Y volviendo a lo de la RAE, sencillamente para mí es como, bueno, como el manual del coche, ¿vale? Para que nos entendamos. Nada, un saludo y felicidades por las intervenciones. Voy a decir una cosa, si me dejas. Gracias, Juan. A mí me ha gustado también mucho tu intervención. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no lo podemos hacer sin vosotros. Y la verdad es que estamos yendo de vuestra mano. Muchísimas veces yo lo que me encuentro son hombres que nunca han reflexionado sobre esto, no es un problema. Y ¿sabes? Hay un momento mágico en la vida de muchos hombres, y es cuando tienen al lado una mujer feminista, una mujer que les habla de lo que pasa. Puede ser en la facultad una amiga, puede ser una compañera, puede ser... Y sobre todo cuando tienen una hija. Ese momento de la hija y que de pronto ven cómo la palabra la trata, ese es el momento en que muchísimos hombres que se convierten. El momento es el que antes no es que no entendía muy bien de qué iba. Y ese momento es un momento, pues es una epifanía de darte cuenta de que, de que esto es importante. Y yo estoy de acuerdo, lo estamos haciendo juntos. Estamos haciendo juntos el cambio. Sí, yo añadir solamente algunas cosas, y es que efectivamente el cambio también se ve, por supuesto, en los hombres, que la mayoría de las personas que han asistido hoy sean mujeres es porque es un asunto que nos interesa. Durante muchos años he impartido lengua española en periodismo y siempre hemos tratado este tema en algunas clases, a veces en más de una y a veces con intervención. Y yo creo que es algo que hay que seguir haciendo porque muchos de los estudiantes, y en este caso me estoy refiriendo a los chicos, cuando llegan a la universidad parece que ya les han enseñado todo lo que hay que enseñar de lenguaje igualitario, y entonces cuando su profesora se pone a hablar es que es una feminista, además así un poco mayor, ¿no? Y todo eso no interesa. Pero hay muchas otras personas en el aula que ves que están súper interesadas y que quieren avanzar porque comprenden que en periodismo la lengua es acción y que la lengua es actividad que va a modificar también. Tú has traído un montón de ejemplos periodísticos. Yo también he recopilado muchísimos a través de la prensa. Y en este sentido quería decir que a través de la prensa encontramos con la Fundeu, es la Fundación del Español Urgente, que las urgencias, o sea, las declaraciones, las urgencias por dar una noticia, generan siempre unas respuestas que están muy acordes. Yo tengo recopilados unos ejemplos de la Fundeu sobre la palabra piloto y pilota,
el piloto, la piloto y la pilota, que son deliciosas, porque es que al final ya dicen, vamos a ver, si esta señora se llama pilota a sí mismo, no pasa nada, y si esta otra se llama piloto, tampoco pasa nada, pero tú usa lo que quieras con tranquilidad, ¿no? O Alex Grigelmo, tan sensible siempre a estas cuestiones, que también tiene, por cierto, un manual de una guía de estilo, escribió un artículo delicioso que se llamaba ganamos o nosotras nos clasificamos, que es lo que había dicho, ¿cómo era? Vamos tranquilas. Vamos tranquilas, ¿te acuerdas, no? Entonces, lo había dicho el entrenador de un equipo femenino y él decía, qué bien, eso ya hace unos años, está avanzando el femenino genérico y se usa sin complejos, igual que nosotras usamos el masculino genérico en ciertas ocasiones sin complejos, ¿no? O sea, y parecía un avance tan grande y tan esperanzador y bueno, tú has traído algún ejemplo más, ¿no? Y no sé si hay más preguntas, creo que sí, me voy a callar ya. ¿Hay algún comentario de nuestra directora que decía que con lo que cuesta feminizar la lengua y ahí apareció la RAE para decirnos que se podía decir la COVID porque era la enfermedad y no hacía falta decir el COVID? O sea, con lo que cuesta feminizar la lengua, y intervino la academia rápidamente para feminizar la enfermedad, que no el virus. Era el virus, ¿no? Como el virus del SIDA, el virus del coronavirus pasó a ser la enfermedad. O sea, que hay veces que los cambios son muy rápidos. Esto es como, a mí que también me preocupa mucho el tema de la lengua, cuando al principio se moría la gente con coronavirus. Yo decía, ¿pero cómo con coronavirus? Están muriendo de coronavirus. O sea, hasta que no sé en qué momento los periodistas empezamos a cambiar la forma de referirnos al motivo del fallecimiento. Dije, menos mal. Sí, Entonces, bueno, pues eso, que se feminizó muy pronto el tema de la COVID. Y yo creo que también es muy importante lo que estaba comentando Juan, y es una pregunta dirigida sobre todo a Mercedes Quilis. Creo, por lo que he leído en el currículum, no hemos tenido ocasión de comentarlo antes del debate, que contribuiste en la elaboración de una guía de lenguaje igualitario en el Instituto Cervantes. Ahí hay un referente para la sociedad, como es Luis García Montero, ¿no? Que a lo mejor tiene una opinión no muy parecida a la de la RAE, y sí que defiende un lenguaje igualitario. Yo he leído también alguna opinión de él en este sentido. Entonces, tener estos referentes para la sociedad que aman la lengua y que construyen realidad a través de la poesía y de todos sus escritos es muy importante para construir una sociedad más igualitaria a través del lenguaje. No sé si has tenido relación con una persona que para mí es referente, Luis García Montero, su mujer también, Almudena Grandes, y quería preguntártelo porque al verlo en el currículum se me ha quedado la espinita. Gracias. Pues te respondo muy rápidamente. Este fue un encargo del Instituto Cervantes. Mira, he traído por si acaso se podía ver esta guía. En esta guía también colaboró Marta Albelda y Andrea Carcerén y Marta Pilar Montañez, por favor, sí, se me ha olvidado el nombre. Y nos dirigió el equipo Antonio Briz. Y es una guía que a veces lo hemos comentado, tiene ya unos años, que era tan interesante y tan innovadora y tan, lo digo por su estructura, no por los contenidos, bueno, pues ha estado ahí un poco en segundo término. Sobre todo poníamos mucho énfasis en el lenguaje en uso, no ya solamente con un conjunto de recomendaciones, sino con todos los aspectos pragmáticos de imagen. Y resultó muy, muy interesante. Tenemos que decir que tuvimos total libertad para su redacción y pudimos trabajar perfectamente. Fue una guía muy bien aceptada en un principio. No fue criticada por ningún académico en ningún momento. No sé si eso es bueno o es malo, que no haya ni siquiera una opinión. Pero efectivamente sí, instituciones como el Instituto Cervantes, cuya guía es esta es la guía de referencia, está absolutamente abierta, están abiertas a las innovaciones y al lenguaje activo en uso, a los usos pragmáticos, a los usos sociales, a los cambios lingüísticos, a la cuestión de la imagen. Y
bueno, pues eso también es muy esperanzador. Si la guía de referencia en todos los institutos Cervantes del mundo para un lenguaje o de comunicación no sexista era esta, pues es un aspecto muy, muy positivo. No sé si puedo añadir algo más, pero creo que ya no. Yo, si me lo permitís, yo sí que me gustaría añadir algo más. Hay que dejar claro que la guía se escribió en la época de Carmen Caffarel. Ah, bueno, sí, claro. Y que después después se encontró, por lo que no se ha difundido bastante, es porque después de Caffarel vino de la Concha. El señor de la Concha es acérrimo enemigo del lenguaje no sexista, con lo cual más o menos la metieron en un cajón y lo que pasa es que se ha distribuido a pesar de la época de la Concha. Y ahora otra vez está circulando porque está... Es decir, el tema quién está llamando es importante. Muy importante. Yo no lo podía decir, pero lo has dicho tú, así que ahí está. Gracias. Tenemos una mano alzada. Martina, tienes la palabra. Puedes activar el micro, Martina. No sé qué ocurre, no se oye, ¿no? La pregunta de Martina. Mientras da paso a Julia Ramos, que tiene la mano levantada, a ver si mientras tanto... Ay, perdón. Perdona, Julia Ramos también tiene la mano levantada. Perdona, Julia. Julia Ramos, primera, perdona. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. ¿Se oye? Sí. Vale, gracias. Bueno, primero agradeceros a ambas la exposición que habéis hecho y que estéis aquí dedicándonos una parte de vuestro tiempo a este debate tan interesante. A Mercedes hace ya mucho tiempo que la conozco, he podido casi todas las veces que ha venido a Valencia a escucharla y a participar en los debates. Y bueno, me alegra muchísimo que la universidad y Amparo hayan hecho esta charla y este debate que tenemos esta tarde. Bueno, paso directamente a comentaros. Yo, quiero decir, tengo bastante experiencia en el tema, práctica. Trabajo en el Ayuntamiento de Valencia y desde hace prácticamente 23 o 24 años en el Ayuntamiento de Valencia se está llevando adelante. A lo mejor os extrañáis que haga tanto tiempo, pero realmente es que como hay parte, digamos, de estructuras políticas que a esto no le dan importancia, pues durante muchos años tuvimos manga ancha para trabajar sin apoyo específico de la estructura política, pero tuvimos manga ancha para poder desarrollar todos los cambios que ha habido en el aspecto del lenguaje inclusivo dentro del ayuntamiento. Y los últimos años, pues hay un apoyo claro y explícito del equipo de gobierno. Bueno, pues desde hace 20 y pico años en el Ayuntamiento de Valencia, y podéis ver todos los documentos que están colgados en la web municipal, se han redactado con un uso del lenguaje inclusivo. A todos los niveles podéis coger instancias y todo tipo de cosas. Pensamos que esto es muy importante y va creando, digamos, un ambiente entre nosotros somos casi 6.000 funcionarios y funcionarias y la repercusión que tiene los impresos, los modelos, los formularios se proyectan a toda la ciudadanía. Con lo cual, pienso que es una labor muy importante y llamo un poco a todo tipo de estudiantes y gente que esté en estos momentos aquí también en este debate, a que luego cuando trabajen, la gente que trabaje, por ejemplo, en sitio tipo como la administración, bueno, pues que vean la proyección hacia toda la ciudadanía que tiene todo lo que hagan en el aspecto de la utilización de un lenguaje inclusivo. Bueno, nosotras en el ayuntamiento, además de todo tipo de impresos en un lenguaje inclusivo, damos cursos, existe un reglamento de lenguaje no sexista, hemos hecho un glosario para que la gente lo tenga por encima de la mesa, enseguida cuando pone acreedor, beneficiario, adjudicatario, etcétera, etcétera, puedan inmediatamente buscar una sustitución con criterios inclusivos.
También se revisan los bandos para que tengan un lenguaje inclusivo y todo esto yo pienso que no es especialmente complicado. Quiero decir que esto se puede ir incorporando dentro de la maquinaria de toda la administración y las consecuencias, bueno, pues se van quedando ahí por mucho tiempo. Incluso ahora estamos dando un paso más adelante, hace unos años, y es no solamente el lenguaje inclusivo, sino que donde ponía firma del padre y de la madre, pues resulta que pueden ser dos padres o dos madres. Entonces, ahí hay que innovar también en el lenguaje desde un punto de vista contemplando que son progenitores, los y las progenitores, que pueden ser dos chicos o dos chicas, mamás o papás de niños o personas que piden un certificado de empadronamiento, etcétera. Es decir, hay que ir también un poquito más allá de lo que es estrictamente el lenguaje inclusivo y tiene que ser un lenguaje a todos los efectos inclusivos. Quería comentar también, con respecto a lo de la universidad, no comparto lo que comentáis de que en el caso de ROT, de nombres de organismos, etcétera, aquí solo puedo decir algo que es una copia de lo que dice Mercedes. O sea, Mercedes tiene un vídeo donde dice, en vez de decir asociación de sordos y sordas, ¿a quién le va a saber mal que se diga asociación de personas sordas? A nadie, ¿eh? Entonces, es bastante, como dice Eulalia Lledó también, la lengua es muy dúctil, es muy flexible. Yo prácticamente nunca utilizo ni dobles formas, ni el, la, ni... No las utilizamos, es que la lengua tiene 1000 formas de explicarte sin renunciar a la economía y además incluyendo absolutamente a todo el mundo. Basta que la practiques, que te den unas normas y tú te pongas a practicarlas. O sea, no es un lenguaje de los, las, padres, madres de los, las, niños, niñas del colegio y los, las... No, ni muchísimo menos. Eso normalmente lo hace y lo utiliza quien quiere desacreditar el lenguaje inclusivo. Eso, la gente que trabajamos con un lenguaje inclusivo no lo hacemos nunca, jamás. Bueno, solamente quiero contar una anécdota y es que a veces me hace gracia porque esta academia que tenemos tan sexista y tan patriarcal, a veces tiene pequeñas fisuras que curiosamente luego no se utilizan. Por ejemplo, yo, a quien tenga interés en este tema, le recomendaría que leyera aquí en Valencia la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Es la primera ordenanza que ha salido con un lenguaje absolutamente pensado con perspectiva de género y con un lenguaje inclusivo. Julia, hem de tallar, o tenemos que cortar, perdón, porque es que tenemos una palabra más pedida y Amparo tiene 3 veces ha levantado la mano y no le he dado paso. Así que vamos ajustando la intervención, que va a intervenir Carolina y a continuación cerrará Amparo, que ha levantado la mano 3 veces. Disculpa, directora, que no le he dado la palabra, la confianza. No, gracias, prefiero Julia. que hablen otras personas, prefiero que hablen otras personas. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra intervención y animar que es posible y que se puede hacer y que vamos avanzando, nada más. Carolina, si quieres, formula la pregunta y contestan a todo ambas Mercedes, a la reflexión de Julia y a tu pregunta por agilizar. Y cierra Amparo, que había levantado, discúlpame, la mano en 3 ocasiones. Hay que disculpar, por favor. Hola. ¿Aquí me escucháis? Sí, Martina, puedes intervenir. Pues yo no sé mucho de la RAE, de hecho soy italiana y no conozco más la Academia de la Crusca y toda esa parte de aquí, pero me ha parecido todo muy interesante y me he quedado con una duda sobre la visibilidad femenina en el lenguaje. Por ejemplo, vamos a dar visibilidad femenina y vamos a poner ambos géneros. En el momento en el que, por ejemplo, ponemos primero el masculino y después el femenino, pueden surgir también problemas respecto a ese orden. Es decir, si pongo primero un nombre en masculino, luego puede surgir y decir, ¿por qué primero el masculino y no primero el femenino? No sé si me explico.
y quería ver si es de hecho un problema o si solo no. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, perfecto. Claro, Mercedes claro. Bengoechea. Martina, gracias por tu pregunta. Vamos a ver, en principio, uno de los hechos verbales que se dan en todas las lenguas es la preeminencia del varón. Aparece siempre en el lenguaje antes que las mujeres. Es decir, decimos en todas las lenguas mi padre y mi madre, y no mi madre y mi padre, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo rompemos? Podemos alternar, unas veces decir niños y niñas y otras veces niñas y niños. Perfecto. Otra posibilidad es ir rompiendo la norma patriarcal, poniendo siempre a las mujeres cuando utilices la doble forma. Y yo juego mucho con la concordancia por proximidad. Es decir, mis alumnas y alumnos matriculados en esta asignatura serán castigados con 4 puntos. Fíjate que he dicho mis alumnas y alumnos matriculados castigados. Estoy concordando por proximidad. Solamente he doblado el sustantivo. He puesto antes a las mujeres, con lo cual rompes la norma patriarcal fundamental de que los hombres van por delante. He usado la doble forma. He jugado, porque no, yo estoy de acuerdo con mi colega Mercedes, con mi compadre. ¿Cómo se dice? Que tiene nombre. Ay, qué cabeza. Bueno, estoy de acuerdo. Toca ya. Estoy de acuerdo con ella en que no podemos abusar de la doble forma, que sea quien lo aguante. Entonces, lo de la alternancia es fundamental, ¿eh? Es fundamental lo que dice. Pero si siempre pusiéramos a las mujeres, nos podrían decir, oye, es que siempre lo que has hecho es cambiar las tornas. No es una revolución, es solamente... No. Entonces, vamos a alternar. Lo perfecto para mí es alternarlo. Pero saber que no puedes seguir nombrando siempre a lo masculino por delante. Es o bien alternar o bien inventar formas nuevas que llamen la atención, que hagan por un rato, por un momento, la mujer va por delante y entonces tú te das cuenta y que eso rompe la jerarquía patriarcal, pero que no sea la única, porque claro, sería volver a hacer lo mismo pero con la al revés. No sé si he contestado a lo que tú decías, pero me ha parecido que ibas por ahí, ¿no? Sí, no sé si puedo hablar yo también. Claro. Magda. Claro que puedes hablar. Claro que puedes hablar. Bueno, pues yo quería contestarle a Julia Ramos del Ayuntamiento, porque tuve la fortuna de poder dar unos cursos precisamente en el Ayuntamiento cuando se prepararon los presupuestos con perspectiva de género. Quedó todo constancia en una guía de buenas prácticas y tengo que decir que, al igual que hacemos en otras ocasiones, estuvimos buscando los ejemplos en la propia página del Ayuntamiento de Valencia. Era imposible casi encontrar, bueno, imposible, vamos, de todo punto, encontrar ejemplos o problemas. Es que estaba todo súper bien escrito. Y tuvimos que hacerlo así. Los bandos del alcalde, de Joan Ribó, están ahí recogidos. Y tuve la ocasión de conocer a personas del equipo, no sé si compañeros o no, de Julia Ramos. Me pareció que es que estaban a años luz de cualquier cosa que se pudiera tener en las administraciones, y además con una voluntad, o sea que muy bien. Pero le quería decir también que a ella le parece muy fácil, pero a la gente le resulta muy difícil, pero le resulta tan difícil porque es una cuestión de registro también, igual que nos resulta difícil escribir correctamente con un registro especial o hablar correctamente en un lugar determinado. También aquí hay que tener una voluntad y hay que tener un gusto para poder combinar las cosas. O sea, lo del lenguaje no sexista no es que de un día para otro digas, ale, ya no voy a hablar con un lenguaje machista, me voy a hacer... No puede ser, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que equivocarse, hay que cambiar. Entonces, hay ese gusto por la lengua que se da también en otros ámbitos, se tiene que dar aquí. Y es un esfuerzo que hay que hacer, porque son años y años y años, toda la vida educadas con un uso del lenguaje distinto al que se está haciendo. Y además es un uso deliberado frente al uso espontáneo que nos llevaría a otras cosas. Es un uso deliberado, es una voluntad. Por eso yo creo que molesta tanto, porque es un afán
de que exista ese tipo de lenguaje y de que exista esa visibilidad. Y parece como si tuviéramos que pedir permiso para hacerlo, cuando es nuestro derecho también hacerlo, ¿no? Y yo hace muchísimos años, y con esto concluyo, aprendí una cosa que escribió Mercedes Bengoechea precisamente. En un libro muy temprano ella decía sobre los usos de los sustantivos referidos a oficios y profesiones. Decías, si tú quieres utilizar, el femenino puedes hacerlo, pero si la persona, la mujer, prefiere otra forma, respeta su forma y tú respeta la tuya. O sea, que todo el mundo se respete en esos usos, que no sean imposiciones ni de un lado ni del otro. Y acabo con esto. Para acabar con el lenguaje en el ámbito universitario. Hay un ejemplo que me dejó pasmada de un lingüista muy reconocido que ponía como ejemplo lo siguiente, decía: tengo en mi curso en la universidad un grupo formado por 15 chicos y 15 chicas. Si voy por el pasillo y me preguntan cuántos alumnos tengo, les contesto que 30. Yo contesto que tengo 15 alumnas y 15 alumnos. Si esto se acepta, se entiende, se desdramatiza y el asunto está resuelto. Yo digo, si tengo 15 chicas y 15 chicos y voy por el pasillo y me preguntan cuántos alumnos tengo, contesto, yo tengo 30 estudiantes. Y no le contesto que tengo 15 alumnas o 15 alumnos si no quiero. Y si el contexto lo permite, lo digo. Y si eso se acepta y se entiende y se desdramatiza, pues el asunto está resuelto. Quiero decir, respeto en los dos sentidos, ¿no? Que se acepte, que se respete también. Tú di que tienes 30 alumnos, yo diré que tengo 30 estudiantes, o 15 alumnas o 15 alumnos. Ya está, era solamente para terminar. Una anécdota del ámbito que nos ocupa por aquí. Gracias. Y para acabar, para finalizar, nuestra directora, la directora de la Unidad de Igualdad, Amparo Mañez, que además había pedido la palabra en diversas ocasiones. Gracias, Amparo. Bueno, muchísimas gracias a las dos ponentes porque habéis estado espléndidas. Yo solo quería hacer un pequeño apunte y reflexión sobre por qué las mujeres no nos nombramos en femenino. Parecería lógico que una imposición patriarcal tuviera una reacción feminista en el sentido de decir, no, yo me nombro como pilota, como arquitecta, etcétera. Y muchas veces me he preguntado por qué no se hace. Yo creo que hay dos razones muy importantes que hacen además referencia a la importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Una de ellas es el esfuerzo, porque esto pasa mucho en colectivos masculinizados, una de ellas es la necesidad de mimetizar con un colectivo en el que te sabes minoría. Entonces es mejor decir yo soy ingeniero e ingeniera y que parezca raro en tu propio grupo profesional. Pero también hay otro mucho más grave, de repercusión social mucho más grave, y es el hecho de que algunas profesionales tienen la intuición de que feminizar o normalizar una determinada profesión es desenvuelta también por mujeres, devalúa la profesión. Devalúa la profesión. Y por tanto, imaginaros el asunto, es importante el lenguaje, hasta qué punto es importante celebrar debates de esta temática, contar con personas tan extraordinariamente preparadas como las dos Mercedes Bengoechea y Mercedes Iris, y agradecer a todo el mundo la paciencia por habernos aguantado un poco más el horario previsto e invitar a todas y a todos al próximo debate, que esperamos que se celebrará en noviembre y que aborda un tema también enormemente candente como es el sujeto político del feminismo desde la perspectiva filosófica. Así es que quedáis todas y todos, insisto, invitadas e invitaos al nuevo debate que tendremos y agradecer muchísimo la labor de moderación que ha hecho Magda, estupenda, y de nuevo a las dos ponentes, muchísimas gracias por vuestro talento, vuestro talante y vuestro saber. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amparo. Y recordar a todas las personas que nos estáis siguiendo que mañana son así de efectivas mis compañeras de la Unidad de Igualdad. En el canal YouTube de la Unidad de Igualdad tendréis disponible este debate de 1h45 para saber todos los detalles y todas las posibilidades que nos ofrece el lenguaje igualitario. Es algo que tenemos que construir entre todas y todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós a todas. Adiós. Oye, un gusto, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Un gusto.
Adiós, hasta otra Hasta la vez. Y próxima, gracias por Mercedes. invitarme. Adiós. Esperamos, Mercedes Bengoechea, que puedas venir efectivamente a Valencia, pero te advierto sí. que hoy también llovía en Valencia. Gracias, Muy un bien. placer. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Hasta Adiós. luego, hasta luego.